Estamos ya en contacto con el doctor. ¿Cómo le va, Andy Faur? ¿Cómo está usted? Hola, querido Marcos. ¿Todo bien acá? Todo, como siempre decimos, ¿no? Todo bien menos lo que no está bien. Traducción literal del hebreo. Esta. Exacto. Bien. Doctor, habíamos hablado la semana pasada de Tu Bishvat y en el Ujú. medio había surgido un tema porque los seguidores de Shovevai Tzvi, ¿era? Shabbatai Tzvi, Shabbatai Shabbatai Tzvi. Tzvi, Exacto. eh, habían retomado esta tradición de Tu Bishvat, pero hablamos de que él era un falso profeta. Entonces dijimos, dejamos esa ventana de los falsos profetas para otro día y el día llegó. Para seguirla hoy, claro, Claro, el día exactamente. llegó. Una semana después. Sí, sí, o sea, es Un una tema que ventana daría para una conferencia, me imagino yo. para un seminario incluso de un semestre, Esto bueno. pero Invitamos vamos a al hacerlo. seminario sobre falsos profetas. No, es mucho. Exacto. El Este, tiempo es tirano, usted sabe cómo se suele decir. Total, total. No, el tema, Marcos, es el siguiente. Cuando hablamos la semana pasada de Tu Bishvat, Ujú. recordamos que es una fiesta que tiene muchos tintes místicos mesiánicos y que los seguidores de Shabbatai Tzvi, este falso Mesías, digamos, le dieron el tinte o las características que tiene la festividad hasta hoy en día, ¿sí? Tiene muchas cosas interesantes, medio místicas, medio como que tiene muchas tradiciones que no son de las clásicas en el judaísmo. Ujú. Obviamente el shabetaísmo se terminó hace mucho tiempo, pero nos quedó la festividad. Y el Claro. fenómeno del falso mesianismo en el judaísmo y en otras religiones y en otras culturas también, fue muy, muy, ¿Falsos muy dioses o falsos enviados de Dios? falsos mesías. O sea, Enviados de eh, Dios. digamos que de alguna manera, exactamente, porque el fenómeno, o sea, obviamente Mesías es, como decís vos, enviado de Dios, o sea, ungido, ¿no? Es la Claro. palabra correcta. Tuvo características, digamos, las distintas religiones, en el cristianismo y en el islam también. Ajá. Pero en el mesianismo sí, 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 hubo muchos fenómenos y hasta hoy en día, o sea, hasta la modernidad incluso aparecen, sobre todo en el cristianismo, ¿no? Como mesías, así, como sectas mesiánicas, llamémoslo así, en Estados Unidos. Ajá. Hay mucho de este fenómeno que todavía sigue, pero en el judaísmo fue más fuerte o más notable durante el siglo XVII y siglo XVIII. ¿Está bien? Ahora, nada más para cerrar ese rinconcito. Dale. En el cristianismo hablamos de gente que igual reconoce y alaba a Jesús como hijo de Dios. Por supuesto. Y se dicen reencarnaciones de él a veces. Ese es el Ah, punto. ahí está. Ok. Exacto. Que Bueno. reencarna o resucita o regresa, digamos, en la figura de X persona. Sí, hubo un David Koresh en su momento, ¿sí? Ajá. Hubo varias personas así, y todavía hasta hoy en día en Estados Unidos es un fenómeno muy, muy difundido el tema de las sectas mesiánicas, ¿está bien? Algunas más simpáticas y algunas menos simpáticas, por supuesto. Pero vamos a lo nuestro. Hablamos de gente que incluso incorpora el Viejo Testamento, o sea, que son judíos mesiánicos, incluso, o ese tipo No, de... no, eso es otra cosa. Eso Eso es es otra otro cosa. tema. Listo. Sí, sí, no Ok. confundamos. Eso, anotalo ahí al costadito, el Judíos judaísmo mesiánicos, está mesiánico, bien. anotalo. Y tampoco evangelistas, no estamos hablando de eso. No, no, para nada, Ok. para nada, para nada. No, no, no. Estamos hablando Judío de sectas mesiánico. mesiánicas que creen haber encontrado al sucesor de Jesús. Exacto. En realidad al revés empieza. Él se declara como Ah, sucesor, ¿sí? No es gente que busca eso. Él se declara o sí, sí, se sí. ilumina o Padre. sí, o le aparece, tiene una aparición. A partir de eso se empieza a declarar como Mesías o Sí, reencarnación y la gente empieza a seguirlo. Realmente se da así. un ladri. Pero otro día también abrimos otra carpetita, hablamos Sí, del síndrome de Jerusalén. claro.
exactamente, Ok, con gente que llega, sí, con gente generalmente, como dijimos, que era o devota o que ya tiene un trasfondo de tipo religioso espiritual fuerte y que cuando llegan acá se convierten, ¿no? O claro. sea, pero es otro Creen que fenómeno. son ese personaje que tanto siguieron, que tanto leyeron. Exacto, exactamente. O sea, pero son fenómenos muy individuales, Marcos, ¿no? Muy, mucho menos, llamémoslo así, peligrosos o mucho menos, De la secta. exacto. Son gente que simpática en algunos casos, que se cree Jesús o el rey David o el rey Salomón. Y que, bueno, y se compenetran con ese personaje, pero que no son peligrosos a nivel social, digamos, en ese sentido. Las sectas mesiánicas de modernas son a veces peligrosas, a veces violentas, a veces suicidas. Pero no es nuestro tema. Nuestro tema es el falso mesianismo judío de los siglos XVII y XVIII, Ok, ¿sí? Que que se dio con, primero, el primero, en realidad hubo otros, pero el más famoso fue Shabbatai Tzvi, a mitad del siglo XVII, que se declaró, autodeclaró Mesías. ¿Está bien? Y estamos hablando de la zona de Esmirna, el Imperio Otomano, lo que es Turquía hoy, ujú, y que mucha gente, miles de personas empezaron a seguirlo, a creer realmente que era el Mesías judío, ¿ok? Que era el ok. Mesías judío. Era una persona sumamente carismática, sumamente inteligente, sumamente preparada. Por lo visto tenía un buen marketing que lo ayudó mucho un profeta que lo llamaban Natán, ¿sí? De Gaza, de la zona de Gaza realmente, que era su mentor ideológico religioso, digamos, de alguna manera, y que eso logró que muchas, miles de personas, por muchas razones, ¿sí? Por razones espirituales, por razones de persecuciones, por razones políticas, por razones económicas, empezaron a creer, ¿sí? Que él era el Mesías y lo empezaron a seguir. Lo empezaron a seguir, o sea, esperando, porque el Mesías en la tradición judía clásica va a traer la redención, va a traer la Geulá, ¿está Claro, bien? claro. Entonces, ¿qué es lo que llamamos el fin de los tiempos Claro, la digamos, purificación de todo este mundo. exacto, que todo el mundo, y que vamos a llegar a los buenos tiempos, ¿no? A la Sí. paz, a la solidaridad, a la convivencia, a la no guerra, etcétera, etcétera. O sea, es una, una idea muy instalada. Y mucha gente le creyó que él era el Mesías, y lo seguían. Él cambió muchísimas costumbres del judaísmo. Él sí, sí, hizo incluso cosas muy locas, llamémoslas así, a nivel de, Por de ejemplo, religión. Por ejemplo, lo dijiste muy bien, ¿no? Vamos a traer ejemplos. ¿Qué pasó en Salónica? Sí, Saloniki era parte del Imperio Otomano en el siglo XVII, ¿está bien? O sea, toda ok. esa parte del Imperio Otomano es una cosa enorme. Bueno, también esa zona, ¿Eh? también esa zona era. También esta zona, Claro, claro. exactamente, O sea, lo que usted exactamente. nombró como Gaza pertenecía también al. Parte del Imperio Otomano, exactamente, hasta Egipto llegaba. Entonces, ¿qué pasó? Dijimos, en la teoría, el Mesías es el enviado de Dios, ¿está bien? ¿Con quién se tiene que casar el enviado de Dios? A ver, pensemos juntos. Uh, qué ¿Con difícil. quién se tiene que casar? Una reina, la verdad que no, no. Alguna Ah, divinidad, porque él es un ser divino. ok, con la enviada de Dios, Claro, claro. la Torá. Se Ah, casó con una Torá en Saloniki, ¿ok? a ver. eh, ah, Ordenemos un poco. usted sabe que yo leí algo, no leí, lo vi eso en un capítulo de una Hay De, serie, de sí, Yehudim Bay. exacto, de Son geniales. una serie que dan acá de revisionismo histórico de humor, en humor, en Satírica, tono de muy humor. satírica. Exacto, y Esa. no sabía el origen, pero ahora usted me lo ha Ahora te develado. cierra todo, te cierra todo. Sí, ahora me río. Es como Exactamente, entender un chiste después de mucho tiempo. Está bien. exactamente. Qué Entonces, bárbaro. ahí se casó No, pero con la Torá. él realmente iba a todos lados con la Torá, estaba No, casado. no, 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 no iba a todos lados. Simplemente hizo una jupá, ¿sí? Una Sí, ceremonia tradicional judía,
En Ajá. Saloniki, por supuesto que los rabinos y la gente más formal estaban absolutamente en contra, espantados bueno, por supuesto lo expulsaron de la ciudad Ah, los que no después de creían en acto. él, A ver, no. O claro, sea, porque había, pero eh, había seguidores. Eh, miles y miles que siguieron hasta hoy en día. Bueno, hizo eso, por ejemplo, se casó con la Torá, cambió las festividades, ¿sí? Una vez festejó Pesaj en una sucá, sí, o sea, mezcló todas las fiestas y, por supuesto, como dijimos la vez pasada, le dio realce o trajo nuevamente a la tradición judía la festividad de Tu Bishvat, ¿sí? Con costumbres que realmente representaban o manifestaban las creencias místicas que tenían los sabetaístas. ok. ¿Sí? Entonces, hizo muchas cosas, Estamos hablando de Shabbatai siempre. Shabbatai Tzvi. Les cuesta el Siempre, Shabbatai. exactamente, que obviamente a los ojos de la comunidad tradicional del establishment clásico era un hereje, ¿está bien? Claro, Hacía claro, herejías, hacía cosas claro. bárbaras. Hoy lo vemos como una curiosidad antropológica, Marcos, pero en el momento, wow, Bueno, debía muchas ser una olas. relación como ahora puede pasar con el reformismo o con el... No, 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 no. Acá No, estamos hablando del reformismo, por supuesto, dentro del círculo más clásico del judaísmo, Marcos trae rechazo, ¿está bien? claro, Pero rechazo porque el, la visión tradicional del judaísmo los considera que están cambiando la religión, que de claro. alguna manera es una cierta herejía, pero que están cambiando. Pero acá estamos hablando de un movimiento masivo de gente que seguía a una persona que se declaraba Mesías, ¿está bien? Iba por todo el Imperio Otomano, que era enorme, como dijiste antes bien, y sumaba adeptos. En algún momento sumó adeptos musulmanes. O Wow. sea, estaba, exacto, exacto. O sea que Entonces, tendría un carisma, un tremendo, magnetismo. tremendo, tremendo. Por eso Mesías, ¿no? Digamos, ¿quién puede hacer algo así? Claro, claro. Entonces, pero el final es un poquito, o sea, es el final de la telenovela, ¿no? Sí, Te lo el cambia último porque capítulo. exacto, porque allá, por el 1666, el sultán de aquella época, el sultán otomano, le estaba moviendo mucho el avispero, ¿no? Como se dice, o sea, estaba Claro, claro. creando en el imperio mucho movimiento así, ¿sí? No solo en los judíos, sino también en los musulmanes, ¿sí? No era nada Ok, sencillo, entonces esto no le gustaba mucho al sultán, porque sabemos que cuando se mueve mucho, sí, hay ciertas rebeliones, hay ciertas, este, claro. problemas sociales políticos, ¿no? Entonces, un día lo llama el sultán otomano a su presencia y le dice, así que vos sos el Mesías. Muy bien, demostrámelo, le dice. Ok, ¿cómo demuestra un Mesías que es Mesías? Hace un Haciendo milagro. milagros. Claro. Exacto. Obviamente no pudo hacer ningún milagro, entonces el sultán le dio dos opciones. Muy bien, señor, o te cortó la cabeza o te convertís al Islam. ¿Ok? Uh, ¿Y qué hizo Shabbatai Tzvi? Se Se convirtió al convirtió, Islam. obviamente. Y muchos de sus seguidores judíos se convirtieron al Islam. Ah, Sí, sí. Vivió 10 años más, medio exiliado en la zona de Albania, por ahí, lo que es hoy Albania. Muchos de sus seguidores lo entendieron como un movimiento así místico, ¿está bien? O sea, se convirtieron esperando, entendiendo en realidad, Marcos, que esto era una jugada, llamémosla así, claro, claro. para acercar la redención, ¿sí? No porque para salvar Y el como que, cuello, bueno, es como todo fanatismo que justifica toda acción. Exacto. Y hasta hoy justifica en día te voy cualquier a cosa que contar. hagan los líderes Exacto, exactamente, de su religión o su partido. También pasa en la política, o sea, que exacto. vos Y ves te voy a... que Sí, es muy difícil lograr que oposición y oficialismos en algunos lugares puedan llegar a reconocer que, bueno, que mi líder afanó o que mi líder hizo esto y mi líder está loco. O sea, es muy difícil exactamente, porque si totalmente. no, es como que pierdo mi eje. Todo, todos los principios, todas las creencias que tenía. Claro, Claro, pierdo mi esencia, porque si yo estoy creyendo fervientemente en eso y paso de eso a cero, eso, exacto. De eh, golpe era
como mentira. conduce hasta un suicidio eso, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Entonces, para que sepa simplemente y para terminar esta parte del cuento, hasta hoy Ajá, en día existe un pequeño grupo de musulmanes en la zona de Esmirna que se llaman los Donme, ¿sí? Muy pequeño, o sea, fue grande hasta el siglo XIX, que se dice que son seguidores, tienen ciertas costumbres, ciertas tradiciones medio sabetaístas, que se dice que son los que quedaron, ¿sí? Los restos de lo que quedaron del movimiento yavetaísta. ajá. Por lo visto, no te puedo asegurar, hasta hoy en día existe un grupito así chiquitito que se casan entre ellos y tienen costumbres musulmanas muy, muy heterodoxas. Eh, Son costumbres musulmanas mezcladas con aquellas costumbres que él había modificado del judaísmo. exacto. Ah, qué interesante, ¿no? ¿Y esa gente está instalada por dónde? ¿En qué lugar? En- perdón, en la zona de Esmirna, en la La zona zona de de la, Lima. que Ok, era la base del sabetaísmo ok. de aquella Estamos época. hablando, bueno, hoy es un lugar que está absolutamente en conflicto, ¿no? Sí, en Turquía, en la zona de Turquía. Sí, sí, sí. Exactamente, todavía es ahí. Bueno, Pero acá no eh, termina, o sea, tenemos unos minutitos más, Marco. sí, sí, sí. Genial. Pero acá no termina porque, No, porque un se me sabe- había abierto un capítulo ahí sí, eh, que yo estaba pensando que por ahí incluso dejar otros, porque esto realmente es un capítulo entero, pero dejar otros falsos mesías para más adelante, pero me resultaba interesante cómo se genera ese fanatismo, ¿no? Cómo la gente, en la necesidad de buscar un líder que nos deja, que nos quita la responsabilidad de hacernos cargo de nuestras cosas, ¿no? O sea, lo que él exactamente, diga se hace, lo que es tan exactamente. humano como diría Mejor. Lerner. Y de alguna manera también es el rol de la religión o de los líderes religiosos, como decís vos, Ajá, que me hace, o sea, que tengo menos responsabilidad sobre mis actos, me claro. dicen lo que hacer o lo que no hacer por palabra divina o por orden divina. Y ese es el fenómeno de la religión clásica, Marcos, como decís vos, que es sumamente Por eso, interesante. un ortodoxo, cualquier cosa que tiene que hacer, tiene que consultarla con su rabino, su rabino zonal, digamos, que es su referencia, que si el rabino Exacto, dice que no, no se hace, no se casa, o no compra la casa, o no compra el auto, es así, cualquier cosa que tenga que hacer, la consulta con su rabino. O sea que acá es total. como vemos el origen un poquito de esta dependencia que tiene uno con la religión, ¿no? Claro, exactamente, Porque exactamente. alguien dijo el Eh, opio en algún momento, el opio de los pueblos, dijo Mao. exacto, Este, la religión es el pero opio de los bueno, pueblos. yo no soy maoísta, pero Ok. estoy empezando a encontrar alguna lógica en esa Claro, frase, ¿no? claro. Es el opio, cuando decía el opio, que era no la droga más No, lo común. decía como la necesidad, Exacto, la necesidad la y la dependencia. dependencia. La Esa, dependencia, claro. ¿sí? O sea, exactamente, que es la drogadicción, ¿no? Como una adicción. Sí, 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 sí. Así que eso. Pero podemos dejar el resto para la próxima, Ahí sin está, problema. me parece bárbaro, me parece Vale, bárbaro. fenómeno. Andy, un abrazo grande, buena semana, Igualmente, que tengamos gracias, buena noticias más semana. alegres si se puede. Sí. Amén, amén, esperemos. Chao. Chao, chao, chao. Gracias. Radio Nari.